Fíjense que ya en esta unidad eh, vamos a hablar de hormonas, todo el tiempo. En la unidad temática 8 tenemos una guía de autoestudio donde vamos a ver la parte de hormonas sexuales, embarazo, prolactina, lactancia, ¿sí? Y con los docentes de ACAP van a eh, encarar el tema de crecimiento, fisiología ósea y principios de dosaje hormonal, que es un poquito lo que yo les voy a hablar en el día de hoy. Entonces, empezamos con el tema de hormonas, que el sistema endocrino es uno de los sistemas de regulación y control de todo el organismo, ¿sí? Entonces vamos a, si bien están caracterizados los distintos sistemas hormonales y uno los trata de ordenar de acuerdo al libro, ahí tienen la bibliografía para cada uno de los temas, y vamos a ir viendo la tiroides, las gónadas, la suprarrenal, etcétera. Todos estos temas tienen en común que vamos a hablar de hormonas y vamos a hablar de valores, concentraciones de hormonas. La hormona aumenta, la hormona disminuye, tiene ritmo circadiano, tiene pulsatilidad, está regulada por retroalimentación negativa, positiva. Bueno, cada hormona que analicemos, cada sistema endocrino que vayamos a analizar, va a tener sus características, ¿sí? Propias en cuanto a funcionamiento, en cuanto a regulación, en cuanto al tipo de hormonas de las que hablamos, si son esteroideas o hidrofílicas. Tiene que ver el tipo de receptores a los cuales se va a unir esa hormona. Es decir, tiene una variabilidad, tiene una amplitud el tema enorme, ¿sí? Entonces, el tema de el valor numérico, la concentración de esas hormonas, que vayamos a ir leyendo, no es necesario que nos acordemos los valores, así como estudiábamos o sabemos el valor de la glucemia o el valor del colesterol, pero lo que sí tenemos que tener presente que las concentraciones de las hormonas son muy diferentes a estos metabolitos de los que por ahí ya estuvimos analizando en el cuatrimestre pasado. Por ejemplo, la glucosa, que normalmente está entre 70 y 100 miligramos por ciento, sería 7 a 1 gramo litro, la vamos a tener a este nivel, ¿no? Sería la unidad del gramo, ¿sí? En nuestro sistema métrico decimal. El colesterol también está en el orden de los gramos por litro. Calcio y magnesio, por ejemplo, que son metabolitos que están en concentraciones más bajas, andamos en el orden de los miligramos, ¿sí? Por decilitro, ¿sí? Entonces, fíjense, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Acá nos estábamos moviendo con los metabolitos comunes o estos metabolitos que son productos del metabolismo intermedio. Sin embargo, cuando vamos a hablar de las hormonas, el rango de concentración que manejan las hormonas y otros mediadores químicos, no solo en sangre, sino en otros líquidos biológicos, como puede ser, por ejemplo, la orina, son bajas, son mucho menores a estos valores que veníamos trabajando ahora. Y fíjense, vamos a andar en el orden de los microgramos, los nanogramos, los picogramos, ¿sí? Así que fíjense la cantidad de ceritos que hay atrás de la coma, ¿sí? Y esas concentraciones eh, actualmente
se pueden dosar con bastante precisión, con bastante exactitud, con bastante sensibilidad, de manera que ha evolucionado mucho el conocimiento de cómo estas hormonas eh, se comportan, ¿sí? En el organismo, cómo cambian sus valores, cuáles son sus valores en los distintos líquidos biológicos. Eh, y lo que yo les voy a contar ahora es justamente cómo hacemos para medir estas hormonas que son metabolitos que se encuentran en muy bajas concentraciones. Y que, les vuelvo a repetir, los métodos que usamos habitualmente para dosar glucosa y colesterol, en este caso no nos van a servir. ¿Sí? Fíjense que tienen el nombre, tienen la abreviatura o el símbolo, la anotación numérica, la anotación científica y el numerito completo, como para que tomen dimensión de lo que significa el 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Y acá les puse microgramo, nanogramo, picogramo, que son unidades comunes en cualquiera de las hormonas que vamos a empezar a estudiar ahora en esta unidad temática 8, ¿sí? Y ponemos también otros mediadores porque, bueno, no solo para las hormonas, sino para otros mensajeros químicos, que se pueden estar midiendo en líquidos biológicos, vamos a encontrar concentraciones muy bajas. Bueno, ahí en una de las guías, después van a tener este texto, está copiado de ahí, que, espérenme que hay gente, ahí entra. A manera de clasificar estos métodos para medir las hormonas, van a ver que en dos grandes grupos tenemos los bioensayos, que son los que utilizan los efectos biológicos de las hormonas para evaluar su concentración, y otros son los inmunoensayos o técnicas inmunoquímicas, que son las que actualmente se utilizan. Usan anticuerpos dirigidos contra la sustancia que se va a medir, se realizan in vitro, no son bioensayos, esa es por ahí la diferencia, se hacen in vitro, en tubo, en placas, y usan como muestra distintos líquidos biológicos como sangre, orina, saliva, etc. Y a su vez estos se clasifican en inmunométricos o competitivos. Bien, entonces este es un resumen que lo tienen ahí en una de las actividades de trabajo práctico, pero lo pongo como introducción para que empecemos, así les cuento de qué se tratan estos métodos, ¿sí? A ver, ¿cómo seguimos acá? Bueno, fíjense esto. Esta es una publicación eh, del año 2013, ¿sí? Es una publicación de una revista. En la revista eh, eh, expresan o cuentan en este artículo, perdón, no en la revista, en este artículo cuentan cómo eran o cuáles eran los servicios que daba lo que hoy conocemos como laboratorios de análisis clínicos, qué servicios de laboratorio había hacia el año 1930 en Gran Bretaña y habla un poco de la historia de esta reacción de Asch-James-Sondeck que se implementó para detectar el embarazo, ¿sí? El test de embarazo es uno de los tests que vamos a analizar bien en el trabajo práctico. Y esta publicación cuenta un poco la historia de cómo se logró, o este investigador pudo poner a punto un método para evaluar si hay gonadotrofina coriónica en la orina de mujeres supuestamente embarazadas.
Y fíjense el año, 1930. Así que van a ser casi 100 años atrás. Y fíjense cómo era el método. Eh, esto es un animalito, es un ratón. Se utilizaban ratones, ratas, conejos. Y cuando a ese ratón hembra se le inyectaba la orina de una mujer que supuestamente estaba embarazada, si le inyectaban la orina, esperaban un par de días, imaginen, vayan incorporando todo esto que les digo, esperaban un par de días, luego sacrificaban al animal y miraban las gónadas, ¿sí? Entonces, si no había evidencia de cambios foliculares y de engrosamiento del útero, en el ratón esto es el útero, tiene esta formita, y aquí estarían los ovarios. Entonces, si no hay cambios en el tamaño del útero ni en los folículos, entonces esa orina que había sido inyectada en el animal no tenía gonadotrofina. Sin embargo, si aparecían, fíjense, esta, esta hipertrofia del útero y cuerpos hemorrágicos en los ovarios, esa era una evidencia de que la orina que le habían inyectado al animal contenía gonadotrofina coriónica. Bueno, esto es un ejemplo de un ensayo biológico, un bioensayo, en donde para evidenciar la presencia o ausencia de una determinada hormona, se evaluaba su efecto biológico, ¿sí? Obviamente esto ya no se usa más, pero en su momento, hace 100 años atrás, fue, digamos, una de las primeras formas de poder determinar en un líquido biológico si había o no había una hormona presente. ¿Está? Bien. Así que ese es el ejemplo de un bioensayo. Actualmente, obviamente, están en desuso. Y siguiendo con la historia, unos 20 años después, a partir de 1950, 1956, aparecen o se empiezan a desarrollar los radioinmunoanálisis. El primero que se logra eh, usar o se logra armar y usar en forma masiva fue para medir la insulina. Es decir, la insulina ya se sabía, había evidencias de que en los pacientes diabéticos la orina de esos pacientes era dulce, ¿sí? O tenía gusto dulce por la cantidad de glucosa que se perdía por orina. Se empezaron también a hacer tratamientos eh, dándole a ese paciente diabético unos extractos de páncreas, ¿sí? Que supuestamente ese páncreas exprimido, digamos, contenía insulina y eso mejoraba los síntomas del paciente. Y entonces esos pacientes que habían recibido esa insulinoterapia, no piense que es la inyección de insulina como la conocemos hoy en día, sino que era algo mucho más grosero. Esos pacientes que habían recibido insulinoterapia, como obviamente la insulina provenía a lo mejor o de un animal, en general provenían de animales, ese individuo generaba anticuerpos contra esa insulina que le habían dado como tratamiento. Cuando descubren
que en el suero de esos pacientes hay anticuerpos antiinsulina, esos anticuerpos permitieron desarrollar un método de medición que junto con la marca radiactiva, que también estaba ya difundida en esos momentos gracias a los avances de científicos que estudiaban la parte de radiactividad, se logra hacer este método de medición. Entonces, fíjense, tenían los anticuerpos por un lado, antiinsulina que obtuvieron de esos pacientes que habían recibido insulinoterapia. Estos anticuerpos son una mezcla, es decir, medianamente los podían separar, pero eran una mezcla de anticuerpos con muchas, con el reconocimiento de distintos determinantes antigénicos de esta insulina. Y probablemente sean también anticuerpos de distintas personas, ¿no? Entonces, a esta preparación de anticuerpos antiinsulina le agregaban, por un lado, sangre o el suero del paciente en el que querían conocer cuánta insulina tenía, ¿sí? Y además le agregaban la insulina que habían podido marcar con un isótopo radiactivo, ¿sí? Mezclaban todo eso, los anticuerpos iban a reaccionar tanto con la insulina marcada como con la insulina sin marca. Luego, por algún método, se precipitaban los complejos antígenos anticuerpo y se eliminaba el sobrenadante, ¿sí? Y la marca que quedaba unida a los anticuerpos en el precipitado se medía la intensidad de esa radiación, ¿sí? Entonces, fíjense, como esta cantidad de anticuerpos que se ponían en el recipiente, en la placa, en el tubo donde se hacía, se ponía una cantidad fija de insulina marcada, ¿sí? Entonces, si esta muestra tenía poca insulina, como estos anticuerpos reconocían a ambas, eh, toda esa eh, marca iba a quedar eh, unida a los anticuerpos y se iba a precipitar de manera de que cuando se leía la lectura radiactiva, prácticamente toda esta radiactividad se encontraba en el precipitado. De manera que la proporción de marca unida a los anticuerpos respecto de la marca total era casi del 100%. Fíjense, no nos llega, no tenemos ningún valor o muy pocos valores acá por encima del 100%, 100% o menos. Eso quiere decir que la cantidad de hormona no marcada es muy bajita. Mientras que a medida que yo voy recuperando en el precipitado menos cantidad de marca, quiere decir que en esta muestra no marcada hay cada vez más insulina sin marcar, o hay más insulina en el suero del paciente. De manera que es una relación inversa entre la cantidad de marca cuantificada y la cantidad de hormonas sin marcar. Entonces, este fue un avance muy importante
en donde se empezó a eh, poder detectar moléculas que estaban en muy pequeña cantidad gracias a la presencia de anticuerpos que lograban seleccionar entre todo lo que había en esta muestra de sangre o de suero o de plasma, lograban seleccionar o detectar solamente lo que es insulina y por otro lado, la marca radiactiva, que es la que le daba la sensibilidad al método, porque pequeñas cantidades de radiación eh, iban a poder ser detectadas, ¿sí? Entonces, el anticuerpo le dio la especificidad para poder detectar o aislar una única molécula en un suero, un plasma que tiene una composición muy compleja y la marca radiactiva es la que permitía poder detectar o poder tener una señal medible, que hasta ese momento no había otro método que pudiera tener esa sensibilidad. Bien, esto que empezó con la insulina, luego se extendió eh, a otras hormonas peptídicas, a las hormonas tiroideas, a las hormonas esteroideas, y se empezaron a tener métodos que podían medir en este rango de los nanogramos o incluso picogramos. Esto se denomina radioinmunoanálisis. Y la base del radioinmunoanálisis es un ensayo competitivo, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Entonces, si volvemos a esa definición que teníamos al principio de los ensayos inmunométricos, los ensayos competitivos que incluyen el RIA funcionan o se basan en esta secuencia de pasos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos? Bien. Eso a partir de 1956. Y un poco lo que les decía es que estos anticuerpos eran obtenidos de pacientes que habían recibido insulinoterapia. De manera que los distintos pacientes, obviamente, fabricaron distintos tipos de anticuerpos. Esperen que voy a poner esto en silencio. Y para un dado paciente también la especificidad de esos anticuerpos no era hacia un único determinante antigénico de la insulina, sino que podían reconocer distintas partes de la molécula. Bueno, hacia el año 1975 y de ahí en adelante, tenemos un evento o un descubrimiento liderado por el doctor César Milstein, que revoluciona lo que es la parte de ensayos inmunométricos y que tiene que ver con el haber establecido los principios para la producción de anticuerpos monoclonales. ¿Mm? El anticuerpo monoclonal tiene la particularidad de que eh, se pueden producir grandes cantidades de anticuerpos, pero esos anticuerpos detectan todos, es decir, es la copia de un único clon de células plasmáticas y por lo tanto detectan un único determinante antigénico. ¿Sí? Eh, Esto, fíjense, lo hice acá con el chat GTP. ¿Cómo hizo Milstein para fabricar anticuerpos monoclonales? ¿Sí? Que por ahí es una pregunta que eh, se les puede ocurrir a ustedes. Y fíjense lo que me respondió el chat GPT. Dice César Milstein esto es tal cual copiado, desarrolló la técnica del hibridoma,
lo que permitió la producción de anticuerpos monoclonales de manera ilimitada. El proceso que idearon consistió de los siguientes pasos. Ahí está la inmunización, la extracción de linfocitos B, la fusión con células de mieloma, que entonces al extraer los linfocitos B que me interesan y fusionarlos con una célula de mieloma, se genera este hibridoma, estas células fusionadas que sobreviven en forma indefinida en medios de cultivo especiales. Luego se selecciona el hibridoma que produce el anticuerpo que a uno le interesa y posteriormente se pasa a la clonación y producción masiva de esos anticuerpos que son todos idénticos entre sí y específicos contra ese antígeno que yo elegí, o que era de interés. Y este descubrimiento permite el desarrollo de métodos diagnósticos y también de terapias contra enfermedades como el cáncer, infecciones o enfermedades autoinmunes. Y por esto reciben el premio Nobel en 1984. Y también le pedí que me hiciera al chat GPT, acá le puse mal, GTP le puse acá y es GPT. Bueno, también le puse que me hiciera una imagen, ¿sí? Y me dio esta imagen, esta inteligencia artificial generativa. ¿Qué opinan de esto? ¿Les gusta? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Hay algún Sí, error? está re bueno. ¿Pueden ver? Y yo re bien. Anda bien. Para Sí, cuando son así cuestiones muy globales, generales, está bueno, úsenlo. Fíjense que es muy coherente, es muy eh, eh, veraz la información, ¿sí? Ahora, ¿detectan alguna incompatibilidad entre lo que está escrito acá y la imagen que me generó? Bueno. Sí, porque la imagen representa que después las células fusionadas volverían al vaso de alguna manera. Ajá, este paso no me gusta, bien. ¿Y qué otra cosa ven? el orden está un poco raro, ¿no? Ah, bien ahí, el orden está raro, ¿sí? Pues Sí, fíjense que acá me pone que se selecciona el hibridoma y después hace la fusión. Y en realidad primero es la fusión y después se selecciona el hibridoma. ¿Está bien? claro. Así que ojo, ¿sí? Pídanle todo lo que quieran, ¿sí? Pero controlen, ¿sí? Tienen que estar controlándolo en todo. ¿Sí? Pero bueno, es una herramienta súper interesante y súper útil, Pero siempre ustedes controlando que sea coherente lo que se expresa y si piden una imagen o alguna otra, algún video y demás, que sea por ahí, que tenga el contenido que ustedes eh, están necesitando y que tenga la calidad que ustedes pueden detectar en ese material, ¿sí? Así que bueno, para mí es bienvenido el chat GPT, pero bueno, con sus cuestiones. Y por eso también, siempre que obtengan una información de inteligencia artificial, tienen que indicar que lo obtuvieron de allí. Bueno, entonces, de esta manera hizo César Milstein para obtener los anticuerpos monoclonales. Y con estos anticuerpos monoclonales, las técnicas inmunométricas dieron un salto estrepitoso. Porque ahora teníamos un anticuerpo
que detectaba o que detecta el antígeno de interés, que va a ser nuestra hormona, el antígeno es la hormona, y se agrega un segundo antígeno, perdón, un segundo anticuerpo, que ese segundo anticuerpo es el que va a tener una marca y es el que me va a permitir leer o detectar esa marca en el precipitado, ¿sí? Entonces, básicamente las técnicas inmunométricas usan, esperen que, usan un anticuerpo monoclonal. El monoclonal es este es el que es muy específico contra este antígeno, ¿sí? Muchas veces, a lo mejor, los métodos te informan cuáles son los anticuerpos que tiene pegado el tubo o la placa. Y te dice, se usó el anticuerpo 135 de no sé qué laboratorio, más el anticuerpo 834 de este otro laboratorio. Entonces, a lo mejor tienen dos o tres tipos distintos de anticuerpos monoclonales, porque uno reconoce este pedacito del antígeno, el otro anticuerpo reconoce la otra parte, y así la combinación de distintos anticuerpos monoclonales le da al reactivo una efectividad muy alta, ¿no? Y luego el segundo anticuerpo lo que hace es, se va a unir también en un método sándwich, ahora los vamos a ver, los distintos tipos de uniones, se va a unir a este antígeno o se va a unir al anticuerpo monoclonal para fijar la marca, que es la que después, con un detector, se va a poder leer y cuantificar, y dar un valor numérico mucho más preciso, mucho más exacto, que por ahí lo que teníamos obviamente, con un método biológico. El RIA, por otro lado, es bastante sensible porque es radiométrico. El tema es que la calidad del anticuerpo, si yo puedo combinar un anticuerpo monoclonal con un ensayo competitivo, con una molécula con marca radiactiva, estoy juntando los dos componentes más importantes de estos métodos inmunométricos. Y con eso logro una sensibilidad y una especificidad muy alta. Bueno, después los Profe, nombres que tienen estos métodos tienen que ver con el tipo, con cómo es esta marca que tiene ese segundo anticuerpo. Si la marca es radiactiva, se va a llamar IRMA. Si es enzimática, es una ELISA, ¿eh? Que ya lo han visto a lo mejor en micro esto, o en biología también. Si la marca es fluorescente, es una FPIA. Y si es una marca quimioluminiscente, tenemos CLIA o CEMI. profe, consulta. Sí, a Si ver. los anticuerpos son monoclonales, significa que el tipo de antígeno que reconocen puede ser de cualquier característica, no, no solo tiene que ser del orden proteico, ¿no? Claro, sí, sí, por eso, porque el anticuerpo está fabricado para el antígeno que vos quieras, ¿sí? No es un anticuerpo natural, ¿sí? Como Claro. era ese anticuerpo de las personas que habían tenido insulinoterapia, ¿sí? Los anticuerpos naturales, por ahí el organismo reacciona, o el sistema inmune reacciona distinto frente a antígenos proteicos de los que no son proteicos. Pero como estos anticuerpos son producidos in vitro y vos armás un hibridoma, ¿sí? Ese hibridoma vos lo armás con el mejor anticuerpo que pudiste obtener de esos linfocitos B que expusiste al antígeno, ¿sí? Es decir, vos tenés primero un animal, le pones el antígeno que vos querés, hacia el que vos querés que desarrolle los anticuerpos,
el animal desarrolla un montón de anticuerpos diferentes, los vas a aislar y vas a ver cuál de todos esos es el que mejor detecta el antígeno de interés. Y a ese clon de linfocitos que produce ese anticuerpo es el que vos después fusionás con las células de mieloma. Así que es como que estás con una pincita buscando cuál es el clon que mejor resuelve lo que a vos te interesa. Es biotecnología esto, ¿sí? Está bárbaro. ¿Se entiende, Lucas? Sí, sí, gracias. Está muy Bien. bueno, sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No se vuelvan locos con todo esto, pero siempre que vean alguna de estas, ¿cómo es? Siglas, sepan que están trabajando con una técnica inmunométrica, ¿sí? Les voy a dejar una tareita, a ver si podemos hacer algo. Bueno, ¿qué más? Técnicas inmunométricas. Bueno, acá después en los ELISA, que son los que usan una enzima y esa enzima convierte después un sustrato en un sustrato colorigénico y el pocillo desarrolla un color. Entonces, eso se puede ver a simple vista o se pone después en un aparatito que puede medir la absorbancia. Ahí después en la guía de trabajos prácticos tienen ahí otras fotitos y demás para que puedan ver. Entonces, según los anticuerpos monoclonales usados, ¿sí? Según la calidad de estos anticuerpos monoclonales y el tipo de marca de este segundo anticuerpo, la sensibilidad y la especificidad varían entre los métodos. Si bien todos están usando anticuerpos monoclonales y una marca, la combinación de esos dos componentes hace que los distintos sistemas de medición tengan diferencias en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. Entonces acá vienen estos términos que son los que van a definir los métodos de medición, estos métodos inmunométricos, y son las características metrológicas que a nosotros los bioquímicos nos interesan cuando tenemos que decidir con qué reactivo hacer una determinada medición. Entonces, un concepto es la especificidad, que es la habilidad de un método para responder exclusivamente a la sustancia que se desea analizar. Se refiere a la propiedad del método para producir una señal medible debida solo a la presencia del analito, libre de interferencia de otros componentes de la matriz de la muestra. ¿Por qué? Porque si el anticuerpo o la mezcla de anticuerpos que tiene el reactivo detecta o reacciona con otra molécula que no es la que yo quiero medir, y bueno, ya el método no es específico, ¿sí? Y voy a tener, a ver, obviamente un error de medición, y voy a estar a lo mejor detectando una señal cuando realmente no hay esa molécula, ¿sí? Entonces, la especificidad tiene que ver con ese reconocimiento exclusivo de lo que yo quiero medir. Y ahí eso tiene que ver con la calidad de ese anticuerpo monoclonal. El otro concepto es la sensibilidad. La sensibilidad es el cambio de respuesta por unidad de concentración. Es decir, cuando los cambios de concentración, cuando pequeños cambios de concentración generan un gran cambio de la señal que se va a medir, ya sea del color, ya sea de la quimioluminiscencia o la parte radiactiva,
digo que ese método es sensible, porque logra detectar pequeños cambios en la concentración con grandes cambios de señal, ¿sí? Y si uno considera que la relación entre señal y concentración de la molécula es lineal, la pendiente bien empinada me estaría hablando de una buena sensibilidad del método. Por otro lado, la detectabilidad es la mínima cantidad de sustancia que proporciona una respuesta medible. Esto a veces también se lo llama límite de detección. ¿Cuánto es lo mínimo que ese método puede detectar? ¿Sí? Y eso también tiene que ver con la calidad de esos anticuerpos y obviamente el tipo de señal que se está emitiendo. Y después vienen estos dos conceptos que son el de exactitud y precisión, que van a ser o que son muy importantes para el desempeño o para calificar el desempeño del método. Uno se refiere a la cercanía, la exactitud es la cercanía del valor analítico al valor real. ¿Qué tanto, qué tan veraz o qué tan eh, exacto, bueno, exacto es la palabra, ¿no? ¿Qué tan cerca está el valor que yo estoy realmente midiendo del valor real que tiene una muestra? Acá por ahí hay un concepto que lo van a ir viendo a medida que vayan ejerciendo y vayan leyendo resultados y valores de estudios complementarios. Pero cuando uno, por ejemplo, mide en una misma muestra, ¿sí? Mide la glucosa, por ejemplo, o mide la insulina, vamos a una hormona. En una misma muestra, no estoy diciendo un mismo paciente, digo de un paciente una única muestra, ¿sí? Cuando yo en esa muestra mido varias veces la insulina, lo más probable es que obtenga un valor de 10,1, después la vuelvo a medir y tengo 11, la vuelvo a medir 10,5, la vuelvo a medir 8, la vuelvo a medir 9,7, ¿sí? No me va a dar. Si la mido 10 veces, no me va a dar las 10 veces 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor real? El valor verdadero. Y bueno, uno no lo sabe en realidad cuál es el valor verdadero. Lo único que podemos saber es qué tan cerca estamos de ese valor verdadero. Y esa es la exactitud del método, ¿sí? Para conocer la exactitud del método, debo contar con una muestra eh, que tenga un valor conocido. Y entonces yo la mido y comparo. A ver cuánto me alejé de ese valor asignado que tiene la muestra. Entonces nosotros en nuestra práctica diaria estamos permanentemente trabajando con controles, con estándares, para ir asegurando que estamos controlando todas las variables de medición y asegurando la exactitud de lo que da ese método, ¿sí? Entonces, exactitud tiene que ver con el valor real, qué tan cerca estoy del valor real. Y la precisión tiene que ver con cuánto me desvío, cuánta variabilidad hay en las sucesivas repeticiones de la determinación. Si volvemos a hacer el ejemplo de la insulina, si yo en esas 10 repeticiones voy de 8, valores de 8, de 8,5, 9, 9,5, 10, es una cosa. Pero si agarro otro método y en una repetición, la misma muestra, que supuestamente no cambia su
su composición. Pero yo la mido una vez, me da 7, después me da 12, después me da 5, después me da 8. A lo mejor el valor promedio es el mismo, pero con un método obtuve mucha más dispersión, ¿sí? O imprecisión, y con el otro esa amplitud de distintos valores fue menor. Entonces, a veces, en vez de hablar de precisión, en realidad es más fácil eh, entender la imprecisión que tiene que ver con esta dispersión, este coeficiente de variación, esta variabilidad analítica que tienen todos los métodos, ¿sí? Y bueno, acá está cómo se hace haciendo ensayos repetitivos de una misma muestra o de un conjunto de muestras y luego se calcula el desvío estándar. Por ahí, bueno, acá ya nos metemos con algo de estadística y demás, pero obviamente esto excede a lo que ustedes tienen que manejar, pero tengan en cuenta que todos los métodos tienen error, ¿sí? Todos tienen algo de error, algunos en la especificidad, otros en la sensibilidad, otros en la exactitud, otros en la precisión. Y por eso es importante que siempre estén, y más en estos métodos inmunométricos que son tan diversos y tan variables en cuanto a la fabricación del método, siempre estén en contacto con el bioquímico que les puede explicar cuáles son los alcances de esos métodos, qué posibilidad hay de resultados, valores por encima del valor real o por debajo, o falsos positivos o falsos negativos, porque eso también nos ayuda a nosotros como bioquímicos poder seleccionar los mejores métodos para la práctica médica, ¿no? Para la práctica del profesional. Entonces ahí después en el trabajo práctico van a comparar para la gonadotrofina, van a comparar también dos métodos diferentes. Y bueno, si bien uno tiene muchísima más sensibilidad y especificidad, es mucho más caro. Entonces, a veces en distintas situaciones, si a ustedes les toca dirigir un hospital público y no hay recursos, y bueno, a lo mejor con lo que gastan para comprar una caja del reactivo más caro, a lo mejor están comprando 50 o 100 veces más de otro reactivo que tiene menos sensibilidad, pero si ustedes toman una decisión de a lo mejor testear a la paciente en determinado o después de tantas semanas de la última menstruación, ya la muestra biológica que están solicitando ya les permite mejorar considerablemente la sensibilidad del método. Aunque el método no es sensible en sí, pero sí la muestra que obtienen, digamos que es imposible que no lo puedan detectar, ya no tiene sentido utilizar un método tan caro. Entonces, ahí es donde se tienen estas discusiones, cuál se compra, con cuál se invierte, en qué es imprescindible invertir, en qué tipo de métodos, para qué patologías, para qué diagnósticos que tengan que ver con la salud de la población y qué otras determinaciones por ahí no requieren a lo mejor tanta sensibilidad o tanta precisión. No siempre que algo sea caro se asegura la utilidad del método. Así que eso es para que también lo discutan en la clase de trabajo práctico.
Bueno, y después lo último que les quería presentar es esto, que son pruebas funcionales o pruebas dinámicas. También hacemos una introducción, y ya terminamos. En el trabajo práctico, eh, pero estas pruebas, no vamos a entrar en mucho detalle, pero por ahí van a ver en alguno de los ejes algunos ejemplos, o en el eje de hormona de crecimiento o en el eje de la suprarrenal, las pruebas funcionales o dinámicas, que son pruebas de estimulación o supresión que permiten manipular el entorno hormonal del paciente para caracterizar y diagnosticar un trastorno endocrino. Entonces, ¿por qué les digo que a lo mejor no nos metemos tanto en esto? Porque la prueba funcional o dinámica se realiza cuando ya tenemos una alteración endocrina, cuando ya hay evidencia de que hay un mal funcionamiento de algún sistema. Por ejemplo, acá les traigo el ejemplo de la patología tiroidea, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los más frecuentes. Entonces, después vamos a ver, pero ustedes ya lo saben de biología, que la glándula tiroides está regulada por el eje hipotálamo hipofisario. Hay liberación de TRH del hipotálamo en la hipófisis libera la TSH y esta es la que actúa sobre la glándula tiroides para producir T3 y T4. Estas hormonas son las que ejercen el efecto biológico, pero a su vez hacen retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Está bien? Es lo básico. Ahora, cuando hay una patología tiroidea, esa patología puede ser primaria, es decir, un trastorno de la glándula, ¿sí? En donde los niveles de T3 y T4 pueden estar o aumentados o disminuidos, pero vamos a ver que en el caso de que haya un hipertiroidismo primario, T3 y T4 están aumentadas y la TSH va a estar disminuida, porque esta retroalimentación negativa hace que los niveles de TSH bajen, ¿sí? Ahora bien, puede haber un cuadro, por ejemplo, de hipotiroidismo, en donde T3 y T4 están disminuidas, pero la TSH, que es la que proviene de la hipófisis, también está disminuida, ¿sí? Entonces, esa T3 y T4 eh, están bajas, pero porque la glándula tiroides no tiene la adecuada estimulación desde la hipófisis, ¿sí? Esas son trastornos secundarios, ¿eh? Y en general, lo más común es tener este hipotiroidismo secundario. Cuando ya hay un trastorno endocrino y se quiere profundizar o se quiere caracterizar esa alteración, es cuando se usan estas pruebas funcionales o dinámicas. Entonces, en el caso de ese hipotiroidismo, cuando hay un trastorno de hipofunción, la prueba que se utiliza es una prueba de estimulación. A ver si con el estímulo exógeno uno logra identificar cuál es o dónde está el problema. Entonces, acá en este link, después tienen todas las pruebas funcionales que se hacen para los distintos sistemas. Y en el caso de la patología tiroidea, por ejemplo, aparece esto, ¿no? Para el eje tiroideo, la prueba de TRH dosando TSH. Entonces, el estímulo que le vamos a dar desde el exterior es un bolo intravenoso de TRH. Es decir, inyectamos en la vena la TRH, ¿sí? Y, bueno, acá están las dosis, y lo que se va a medir basal y posestímulo es la TSH. Entonces se va a ver
qué pasa con la TSH antes y después de la inyección de TRH. Pero bueno, les repito, esto no se hace de rutina, se hace cuando hay una evidencia de que esta TSH está disminuida, ¿sí? Entonces, se quiere conocer la causa de esa disminución y se pueden entonces recurrir a esta prueba funcional. Los resultados, bueno, se van a interpretar de acuerdo al perfil de la curva. Esta área sombreada sería la respuesta normal, que bueno, acá en la continuación de esta descripción indica cuál es la respuesta normal. Normalmente va a haber un aumento de TSH a los 30 minutos y luego una disminución más lenta hacia las 2 horas, ¿sí? Y cuando la respuesta es distinta a este pico a los 30 minutos, entonces estamos ante un problema o en la hipófisis o en el hipotálamo. Pero bueno, son pruebas que nos permiten acercarnos o permite elucidar dónde está la alteración cuando ya uno tiene una evidencia de un trastorno endocrino. ¿Mm? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, este test de TRH y por ahí en la suprarrenal vemos una prueba de supresión con dexametasona. Pero bueno, son interesantes para analizar cómo trabajan los ejes. Así que bueno, les dejo una tarea. Acá les armé un murito. Después, si quieren, entran. No es obligatorio, pero estaría bueno hacerlo, ya que son tantas las hormonas, son tantos los métodos, son tantos los valores. Les proponía compartir ejemplos de análisis de laboratorios que utilicen métodos inmunométricos, ¿sí? Les pongo acá que pueden ser resultados de ustedes, que se hayan hecho análisis de algún familiar, de alguien cercano. La consigna es transcribir, así escriben la información que puedan recolectar, la hormona medida, el material biológico usado, el método utilizado, los valores de referencia con las unidades, así que ahí van a confirmar que andamos en los nanogramos, en los picogramos, el resultado obtenido, eso lo transcriben y después agregar la interpretación del resultado, si es normal, aumentado o disminuido. Cosa que, bueno, los que quieran y los que tengan algún resultado a mano de ustedes o de algún familiar, lo escribe, cosa de que podamos ir mirando un poco esta diversidad de hormonas y de valores con los que nos podemos encontrar en la práctica. ¿Les parece? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acá terminaríamos, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Diga, Cuando tengo dos. dale. La primera era cuando estaba hablando de los métodos de sensibilidad, de que más o menos sensible implica este, Acá. que la muestra biológica, claro, que la muestra biológica, si tiene poca cantidad de lo que estoy buscando medir, necesito una prueba de mayor sensibilidad. Pero, ¿hay algún método o hay alguna manera en la que se pueda como concentrar esa muestra biológica? Por ejemplo, no sé, el suero de alguna paciente que estemos buscando hormona gonadotropina coriónica, que se pueda concentrar para usar una muestra de menos sensibilidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, podés hacer una concentración, pero eh, es tan delicada la interacción esta antígeno-anticuerpo que requiere un dado pH, una fuerza iónica, una osmolaridad. Muchas veces uno tiene que poner la muestra
con un diluyente que le va a terminar de dar esas propiedades físicas para que la interacción sea adecuada. Así que sí, hay maneras de, si vos no llega a detectar el método, vos podés o ponerle más cantidad del suero, porque teóricamente ahí vas a poner más cantidad de hormona, por más que haya poco. Pero en realidad concentrar la muestra estaría modificando esa matriz que llamamos, ¿sí? Que es ese suero con todas esas proteínas que hay. Las proteínas son muy interfirientes en los métodos inmunométricos. Hay de todo tipo de proteínas y uno nunca sabe hasta dónde esas proteínas pueden estar generando un tipo de interferencia. Entonces, cuando el método ya está definido, que hay que poner esto más lo otro, es porque se hicieron un montón de pruebas y esa es la mejor combinación para lograr la mejor sensibilidad. Eh, la falta de detección va a tener que ver con el tipo de anticuerpo o la cantidad de anticuerpo que se está pegando en ese soporte eh, para poder medir la muestra. Pero vos pensás que esos anticuerpos al fabricante del reactivo les cuesta también. Entonces, ahí es donde tiene que balancear entre hacer un reactivo ultra sensible que sale carísimo y que nadie se lo compra, o poder ponerle una cantidad de anticuerpo suficiente para detectar la mayoría de las alteraciones y que a él no le genere un gasto enorme de fabricación, ¿sí? Pues son muy caras estas cosas. Así que ahí está el balance que hay que tener. Sí, sí, está muy bien. Uno puede hacer desde la mesada hacia algún artilugio, ¿no? Pero en realidad lo mejor ahí es poder usar otro método distinto, que tenga otro tipo de anticuerpo u otra cantidad de anticuerpo a ver si se detecta. ¿Sí?